La casa dormía envuelta en un silencio espeso, de esos que parecen tener peso propio. Incluso el tic-tac casi imperceptible del reloj de pared sonaba como un martillo en la mente de quien supiera escuchar. En el centro de todo, recostado en el sofá de cuero italiano, Esteban Valdés mantenía los ojos cerrados y la respiración lenta, calculada, como si estuviera profundamente dormido. Millonario, empresario implacable, hombre acostumbrado a controlar cada variable de su vida. Y, esa noche, un juez silencioso observando su propio experimento. Había esparcido 50.000 reales por toda la sala, billetes doblados de forma descuidada sobre la mesa de cristal, algunos deslizados entre los cojines, otros dejados casi provocativamente en el suelo, junto a la alfombra persa. No era una broma ni un descuido. Era una prueba. Cruel, tal vez. Pero Esteban llevaba años convenciéndose de que el mundo solo se dividía entre quienes tomaban y quienes eran tomados. Y necesitaba confirmarlo una vez más. La puerta del servicio se abrió con un chirrido suave. Clara entró despacio, como si temiera despertar a la casa misma. Tenía poco más de 30 años, el cabello oscuro recogido en un moño sencillo y unos ojos cansados que, aún así, conservaban una dignidad serena. Era su tercera semana trabajando allí. Limpiaba, ordenaba, y se marchaba sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Eso, curiosamente, era lo que más había llamado la atención de Esteban. Clara se detuvo apenas cruzar la sala. Sus ojos recorrieron el espacio, y entonces los vio. El dinero. Por un instante, el mundo pareció encogerse. El corazón le dio un salto brusco y sus dedos se cerraron alrededor del mango de la escoba con más fuerza de la necesaria. No era una suma cualquiera. Era más dinero del que había tenido jamás junto, más de lo que había visto en toda su vida cotidiana. Y estaba allí, expuesto, vulnerable, casi esperándola. Esteban, con los ojos cerrados, contuvo el aliento. Clara avanzó un paso, luego otro. Se inclinó lentamente y recogió uno de los billetes del suelo. Lo sostuvo entre los dedos como si quemara. Durante unos segundos eternos, no hizo nada. Solo lo miró. Esteban sintió una sonrisa amarga formarse en su interior. Ya sabía cómo terminaban siempre estas historias. Pero Clara no guardó el billete. Lo alisó con cuidado, lo dobló con precisión y lo colocó sobre la mesa, alineándolo con los otros. Luego recogió otro. Y otro más. Se movía con una calma casi reverencial, como si cada gesto fuera una decisión consciente, pesada, irreversible. Su respiración se volvió irregular. No es mío, murmuró en voz baja, más para sí misma que para la habitación. Nada de esto es mío. Esteban sintió algo inesperado. Incomodidad. Clara continuó reuniendo el dinero, formando pequeños montones ordenados. En un momento, se detuvo frente al sofá. Vio al hombre dormido. El traje caro, el reloj de lujo, el rostro duro incluso en reposo. Dudó. Por primera vez, su mano tembló. Pensó en su hijo, en la nevera medio vacía, en las cuentas atrasadas. Pensó en lo fácil que sería tomar solo uno. Nadie lo notaría. Nadie lo sabría. La tentación se le enroscó en el pecho como una serpiente. Esteban, bajo los párpados cerrados, esperaba el desenlace. Pero Clara dio un paso atrás. Fue entonces cuando hizo algo que él jamás habría previsto. Caminó hasta la cocina, buscó una carpeta vieja en su bolso y volvió a la sala. Sacó un papel arrugado, lo alisó y escribió con letra firme, aunque apretada. Dejó la nota junto al dinero cuidadosamente ordenado. Luego, con manos rápidas, terminó de limpiar lo que faltaba, apagó algunas luces y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez hacia el sofá. Ojalá algún día pueda dormir tranquilo sin tener que probar a los demás, susurró. La puerta se cerró. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Esteban abrió los ojos de golpe. El corazón le latía con fuerza, como si hubiera corrido una larga distancia. Se incorporó y vio el dinero, intacto, ordenado, intocable. Sus ojos se posaron en la nota. La leyó una vez, luego otra. Sintió algo que no recordaba haber sentido en años: vergüenza. Durante mucho tiempo permaneció allí, inmóvil, mirando el lugar donde ella había estado. Aquella mujer,
a la que había reducido mentalmente a una variable más, había hecho añicos una convicción que llevaba décadas construyendo. No había tomado nada. No había pedido nada. Y aún así, le había dejado algo mucho más valioso que el dinero. A la mañana siguiente, Esteban no fue a la oficina. Esperó. Cuando Clara llegó, puntual como siempre, la encontró de pie en la sala, con el dinero guardado y la nota doblada en la mano. «Tenemos que hablar», dijo él, con una voz que no reconoció como propia. Clara palideció al instante. Pensó que la acusarían, que la despedirían, que todo aquel silencio había sido una trampa. Apretó los labios, preparada para defender su honestidad. «No he tocado nada», dijo, adelantándose. «Puede revisar cámaras, bolsos, lo que quiera». Esteban negó lentamente con la cabeza. «Lo sé», respondió. Precisamente por eso. El aire entre ambos se volvió denso, cargado de algo nuevo, algo frágil. Esteban le extendió la nota. Nadie me había hablado así en muchos años. Clara sostuvo el papel sin mirarlo. Sus ojos se cruzaron con los de él. Por primera vez, no vio a un millonario distante, sino a un hombre cansado, lleno de muros invisibles. «No era mi intención ofenderlo», dijo ella con suavidad. «Solo, no quiero viva traicionandome». Esas palabras quedaron flotando entre los dos, como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Esteban dio un paso hacia ella, luego se detuvo. Algo dentro de él luchaba, el orgullo, la desconfianza, el miedo a bajar la guardia. «Quiero hacerle una propuesta», dijo al fin. «Pero necesito que me escuche hasta el final». Clara asintió, aunque una inquietud le apretó el pecho. No sabía que, a partir de ese instante, la línea que separaba sus vidas estaba a punto de borrarse, ni que aquel dinero, que no había tocado, seguiría persiguiéndolos de una forma mucho más profunda y peligrosa de lo que ambos podían imaginar. Esteban respiró hondo y se dejó caer de nuevo en el sofá, aunque esta vez no fue con la frialdad calculada de antes. La tensión se había transformado en una especie de electricidad silenciosa que llenaba la sala, y él sentía que cualquier movimiento, por mínimo que fuera, podía romper ese delicado equilibrio. Clara permanecía de pie, con la espalda recta, las manos cruzadas frente a ella, observándolo con atención. No había miedo en sus ojos, solo cautela y una claridad que Esteban no había encontrado en mucho tiempo. «No estoy acostumbrado a que alguien actúe con tanta integridad», comenzó él, su voz más baja de lo habitual. «La mayoría de las personas toman decisiones basadas en lo que les conviene, no en lo que es correcto. Tú, no. Tú hiciste algo que yo no esperaba, algo que nunca habría predicho». Clara bajó la mirada, pero no apartó la nota del todo. Sabía que aquel reconocimiento era más que una simple declaración, era un atisbo de respeto, algo que no se podía otorgar a cualquiera, y mucho menos a alguien como Esteban Valdés. «No lo hice para que me elogiara», dijo con suavidad. «Lo hice porque sé quién soy. Y no quiero vivir traicionándome a mí misma». Él ladeó la cabeza, contemplando su postura, la firmeza en su voz, la claridad en sus ojos. Había pasado la mayor parte de su vida rodeado de personas que le decían lo que quería oír, que asentían con cada palabra suya. Aquella mujer, con su humildad y determinación, era un soplo de aire fresco en un mundo donde todo olía a poder y cálculo. «Quiero hacerle una propuesta», repitió, como si necesitara recalcarlo para convencerse a sí mismo. «Pero antes necesito saber algo. Necesito saber si puedo confiar en usted. Realmente». Clara lo miró, sin pestañear. «Ya lo ha hecho». Su voz era firme, casi desafiante. «Ha confiado en mí lo suficiente para ponerme a prueba. Y yo le devolví esa confianza». Esteban cerró los ojos un momento, dejando que el silencio lo envolviera. No estaba acostumbrado a que alguien lo confrontara así, y mucho menos a que alguien lo hiciera con tanta calma, con tanta verdad. Finalmente, se levantó del sofá y dio unos pasos hacia ella. Cada movimiento era medido, cada gesto cargado de intención. «Muy bien», dijo. «Esto es lo que quiero. Quiero que trabaje conmigo, no solo como empleada, sino como alguien que pueda manejar responsabilidades que nadie más podría. Quiero enseñarle. Y quiero aprender de usted también». Clara parpadeó, sorprendida. No esperaba algo así. Durante años había sobrevivido a trabajos en los que la subestimaban,
en los que su valor nunca era reconocido, en los que la confianza era un lujo que nadie le ofrecía. Y ahora, de repente, este hombre poderoso le ofrecía algo completamente diferente: respeto, oportunidad, una especie de alianza improbable. Eso es muy generoso de su parte, dijo, intentando contener la emoción que burbujeaba dentro de ella. Pero no sé si estoy lista para algo así. Esteban dio un paso más, acercándose. Había algo en su mirada que no era ni amenaza ni persuasión, sino curiosidad y, tal vez, esperanza. No le estoy pidiendo que decida ahora, dijo con una media sonrisa. Solo quiero que considere que existe otra forma de vivir, otra forma de interactuar con el mundo. Que no todo se reduce a tomar o dar, ganar o perder. Clara asintió lentamente. Su corazón latía con fuerza, un ritmo que nunca había sentido en un lugar tan lujoso, con alguien tan imponente y, a la vez, vulnerable. Algo en ella sabía que aceptar esa propuesta significaría exponerse, derribar barreras que había construido durante años. Pero también sabía que quedarse fuera de esa oportunidad significaría perder algo mucho más grande: la posibilidad de confiar, de conectar, de cambiar el curso de su propia vida. Lo pensaré, dijo finalmente. Pero necesito tiempo. Él asintió. Tómese todo el tiempo que necesite, respondió. Solo recuerde esto: la confianza es un regalo que no se devuelve fácilmente, y yo no lo doy a cualquiera. Esa noche, Clara se marchó, pero la sensación que dejó en la casa era diferente. El dinero permanecía intacto, pero ya no tenía la misma importancia. Había algo mucho más poderoso en juego ahora: la idea de que las personas podían sorprender, podían desafiar expectativas, podían ser honestas incluso cuando nadie las observaba. Esteban se quedó solo, contemplando la sala silenciosa. Se sentó en el sofá, los dedos entrelazados, y por primera vez en años, dejó que sus pensamientos vagaran sin control. Recordó su infancia, los sacrificios de su padre, la presión de ser siempre el mejor, de nunca fallar. Recordó las relaciones que había destruido por desconfianza, los amigos que había perdido por orgullo. Y por primera vez, se permitió sentir arrepentimiento. Al día siguiente, mientras revisaba informes en su oficina, no podía concentrarse. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de Clara recogiendo el dinero, su calma, su dignidad intacta. Esa imagen le hacía cuestionarse todo lo que creía sobre el mundo. Al final de la semana, cuando Clara regresó, Esteban estaba esperando en la entrada. No había dinero esparcido, no había pruebas ni trampas. Solo un hombre que había decidido dar un paso hacia lo desconocido. He pensado en su propuesta, dijo Clara, con un ligero temblor en la voz. Y estoy dispuesta a intentarlo. Una sonrisa, verdadera y sincera, se dibujó en el rostro de Esteban. Por primera vez, no se trataba de negocios, ni de pruebas, ni de poder. Se trataba de conexión, de respeto, de esa sensación casi olvidada de que alguien podía confiar en uno y que esa confianza no se quebraría. A partir de ese día, las rutinas de la casa cambiaron. Clara comenzó a encargarse de tareas que iban más allá de la limpieza: administración, organización de eventos, decisiones financieras menores. Cada paso que daba demostraba no solo su capacidad, sino también su integridad. Esteban, por su parte, comenzó a abrirse, a mostrar facetas de sí mismo que había ocultado durante años: inseguridades, dudas, sueños que nadie más conocía. Y entre ambos, algo comenzó a crecer silenciosamente. No era amor a primera vista, ni una atracción inmediata, sino una especie de admiración mutua que lentamente se convertía en afecto, respeto y cariño. Cada gesto, cada palabra, cada decisión compartida acercaba sus mundos de maneras que ninguno de los dos había anticipado. La casa, que antes parecía fría y calculadora, se transformó en un lugar de confianza y aprendizaje. El dinero ya no era el centro de la historia. Ahora lo eran los valores, las decisiones, y la posibilidad de redención que ambos habían encontrado en el otro. Y aunque los desafíos no desaparecieron, cada día demostraba que el verdadero cambio podía surgir incluso de las pruebas más crueles, siempre que alguien tuviera el coraje de mantener la integridad y confiar, aunque el mundo pareciera esperar lo contrario. Los días siguientes trajeron un ritmo inesperado a la vida de Esteban y Clara. Ya no había solo la rutina de limpieza y administración. Cada tarea compartida, cada decisión tomada en conjunto,
comenzaba a revelar matices de sus personalidades que antes permanecían ocultos. Esteban descubrió la paciencia de Clara, una paciencia firme y silenciosa que parecía capaz de sostener la gravedad del mundo sin quejarse. Clara, por su parte, vio un lado de Esteban que nadie más conocía. Un hombre que, detrás de su autoridad y riqueza, era vulnerable, inseguro y lleno de contradicciones, pero dispuesto a enfrentarlas si alguien le mostraba que valía la pena. Un lunes por la mañana, mientras revisaban las cuentas del mes, un ligero desacuerdo surgió sobre una inversión que Esteban consideraba arriesgada. Clara, con voz tranquila, expuso sus razones con argumentos precisos, basándose en hechos y cifras. Él la escuchó, y por primera vez en años, no interrumpió, no impuso su criterio de inmediato. Solo la observó y reflexionó. Al final, aceptó su sugerencia y la decisión conjunta produjo resultados positivos en pocas horas. Esa pequeña victoria silenciosa fortaleció un lazo invisible entre ambos, respeto mutuo convertido en confianza tangible. Esa tarde, mientras el sol se filtraba por los ventanales de la sala principal, Clara se encontró sola organizando documentos antiguos de la empresa. Entre papeles amarillentos y fotografías de reuniones pasadas, halló un álbum que retrataba la infancia de Esteban, fotos de un niño con la mirada seria, posando en trajes demasiado grandes, sonriendo de forma tímida. Clara lo tomó con cuidado y, al ver las imágenes, comprendió que la rigidez que él mostraba no era arrogancia, sino una armadura construida durante años para protegerse del mundo que siempre exigía demasiado. Cuando Esteban entró en la sala, Clara estaba sentada en el suelo, el álbum abierto sobre sus piernas. Él la miró, un poco sorprendido de encontrarla allí, pero en lugar de reprenderla, se acercó con curiosidad y se sentó a su lado. Durante un momento largo, no dijeron nada. Solo compartieron un silencio cómodo, uno de esos silencios que hablan más que cualquier palabra. Nunca pensé que alguien querría mirar estas fotos, murmuró Esteban finalmente. Nadie ha mostrado interés en mi pasado. Clara lo miró y sonrió con suavidad. Su historia importa. No por lo que hizo mal o bien, sino porque lo hizo quien es hoy. Él asintió lentamente, sintiendo como algo dentro de él comenzaba a ceder. Esa pequeña apertura se transformó en conversación, y la conversación en revelaciones que jamás habría compartido con otra persona. Habló de sus temores, de decisiones equivocadas, de amistades perdidas y oportunidades desaprovechadas. Clara escuchó sin juzgar, con una atención que irradiaba respeto y comprensión. Por primera vez, Esteban sintió que podía ser simplemente humano frente a alguien. Con el paso de las semanas, la rutina de trabajo se mezcló con momentos inesperados de complicidad. Clara descubrió un gusto particular de Esteban por la música clásica, y algunas tardes los encontraba juntos en la biblioteca improvisada, escuchando sin hablar, simplemente disfrutando del silencio compartido y de los matices de cada pieza. Esteban, a su vez, comenzó a notar cómo la risa de Clara podía llenar la casa de una calidez que ni el lujo ni el dinero habían logrado producir. Era un sonido sincero, sin pretensiones, capaz de suavizar su habitual seriedad. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Esteban sugirió preparar algo de cenar juntos. Clara aceptó, aunque con un dejo de incredulidad. Nunca había imaginado que un hombre de su posición se involucrara en algo tan cotidiano como cocinar. Entre risas y pequeñas disputas sobre recetas, ambos se encontraron descubriendo aspectos de sí mismos que habían permanecido dormidos durante años. Esteban, un hombre capaz de disfrutar sin controlar. Clara, una mujer que podía enseñar sin condescender. Con el tiempo, la línea entre respeto y afecto comenzó a difuminarse. Los gestos de cuidado, antes discretos, se hicieron más frecuentes. Un abrigo prestado en un día frío, un café caliente preparado sin pedirlo, una mirada que sostenía más de lo necesario. Todos eran indicios de que algo más profundo estaban haciendo, aunque ninguno se atreviera a nombrarlo aún. Pero la vida, como siempre, no tardó en recordarles que el cambio trae desafíos. Un antiguo socio de Esteban apareció inesperadamente, intentando manipular una de las decisiones financieras que él había confiado a Clara. Este hombre, con su arrogancia habitual, subestimó la sagacidad de ella, creyendo que sería fácil presionarla. Sin embargo, Clara respondió con firmeza, defendiendo su posición con argumentos claros y audaces. Esteban observó, impresionado, mientras ella se enfrentaba a él sin miedo, con dignidad y convicción.
Esa noche, después de que el conflicto se resolviera, Esteban comprendió que la prueba que había puesto al principio ya no importaba. Clara había demostrado, de manera definitiva, su integridad y lealtad. El respeto se transformó lentamente en algo más tangible. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de la casa, Esteban tomó la mano de Clara con un gesto que no pidió permiso, pero tampoco esperaba una retirada. Ella lo miró, sorprendida, y vio en sus ojos una mezcla de vulnerabilidad y sinceridad que lo hacía más humano de lo que jamás había sido. «No puedo imaginar esta casa, ni mi vida, sin usted», dijo él con voz baja, cargada de una honestidad que lo hacía parecer frágil. «Pero tampoco quiero apresurar nada. Solo quiero que sepa lo que siento». Clara apretó suavemente su mano, sin decir nada de inmediato. Sentía que el mundo entero había cambiado a su alrededor. Lo que comenzó como una prueba cruel se había convertido en una relación basada en confianza, respeto y, lentamente, en afecto genuino. Sus corazones, que antes habían estado blindados, empezaban a reconocer la posibilidad de un vínculo más profundo, de una conexión que no dependía de pruebas ni desafíos, sino de la valentía de ser auténticos frente al otro. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, ambos se sentaron juntos frente al ventanal que daba al jardín iluminado por la luna. El dinero ya no era protagonista, ni lo había sido nunca realmente. Lo que contaba era la honestidad, la confianza compartida y la posibilidad de un amor que surgía no de la atracción superficial, sino del reconocimiento mutuo de integridad y fortaleza. Cada mirada, cada gesto, cada palabra intercambiada abría un camino hacia un futuro donde ambos podían construir algo que valiera más que cualquier fortuna. Los días continuaron, llenos de pequeños momentos de complicidad, desafíos compartidos y descubrimientos mutuos. La relación que comenzó con desconfianza y pruebas se transformó en un lazo inquebrantable, donde la lealtad y la honestidad se convirtieron en los cimientos de algo mucho más grande. El amor, silencioso pero firme, se fue instalando en cada rincón de la casa, demostrando que incluso los corazones más endurecidos pueden aprender a confiar, y que la verdadera riqueza reside en la conexión humana, no en el dinero que un día estuvo esparcido por el suelo. Los meses que siguieron trajeron consigo cambios sutiles, pero profundos, en la dinámica de la casa y en la vida de ambos. Clara ya no era simplemente la empleada que mantenía el lugar ordenado, se había convertido en una presencia indispensable, alguien cuyas opiniones y decisiones eran respetadas y valoradas en cada aspecto de la vida de Esteban. Por su parte, él empezó a desprenderse lentamente de la rigidez que había regido su existencia durante décadas, descubriendo que la vulnerabilidad no era debilidad, sino un puente hacia la conexión verdadera. Una tarde, mientras revisaban juntos un proyecto de inversión, Esteban notó que Clara estaba distraída. Su ceño fruncido le indicó que algo la preocupaba, y aunque no le era costumbre indagar en asuntos personales, algo en su mirada le hizo preguntarle: «¿Qué sucede, Clara?». Ella dudó un instante, luego suspiró. «Es mi hermano. Está pasando por problemas financieros. No quiero pedirle ayuda, pero me preocupa que pierda todo lo que ha construido». Esteban la observó, y en aquel instante comprendió algo que nunca antes había entendido sobre la vida de Clara. La integridad y la responsabilidad que demostraba no eran solo rasgos profesionales, sino valores que había llevado consigo incluso en la adversidad personal. Sin decir palabra, se inclinó hacia ella y colocó una mano sobre la suya. «Lo resolveremos», dijo con firmeza. «Déjame ayudarte». Clara lo miró, sorprendida. No era la primera vez que alguien ofrecía apoyo, pero sí la primera vez que alguien lo hacía sin esperar nada a cambio, sin poner condiciones ni juzgar. Esa noche, trabajaron juntos en un plan que permitiría a su hermano recuperar estabilidad financiera. Cada detalle, cada cálculo, cada decisión fue discutida con respeto mutuo. La experiencia fortaleció su relación. No solo compartían un vínculo emocional, sino que también demostraban que podían enfrentarse a desafíos reales como equipo. El invierno llegó con sus noches largas y frías, y la casa, que antes era fría y distante, ahora estaba impregnada de una calidez que parecía surgir de la combinación de risas, conversaciones y silencios compartidos. Esteban comenzó a invitar a Clara a cenar en la terraza durante las noches despejadas, compartiendo vinos que solían guardar para ocasiones especiales. Ella aceptaba, aunque con cierta timidez, y en esas veladas descubrían más sobre sus pasados, sus sueños y miedos.
Cada palabra intercambiada construía un puente invisible que los unía más allá del respeto profesional. Un día, mientras caminaban por el jardín después de una lluvia ligera, Clara se detuvo frente a un rosal que había florecido de manera inesperada. Sus manos rozaron los pétalos húmedos y Esteban la observó en silencio, fascinado por la forma en que podía encontrar belleza en detalles que él siempre había pasado por alto. Es hermoso, susurró ella. A veces, incluso lo más inesperado puede florecer si se le da el cuidado adecuado. Esteban sonrió, sintiendo que la metáfora no solo aplicaba al jardín, sino también a ellos. Así es, dijo. Y a veces, uno necesita aprender a confiar y dejar que las cosas crezcan sin controlarlas demasiado. El tiempo siguió su curso, y ambos comenzaron a experimentar los primeros indicios de un afecto más profundo. Pequeños gestos se convirtieron en rituales diarios, un café preparado sin pedirlo, un abrigo prestado en las mañanas frías, la manera en que Clara organizaba documentos importantes y él siempre miraba con aprobación silenciosa. Cada detalle era un recordatorio de que la relación que surgía entre ellos se basaba en algo sólido y auténtico, la confianza mutua. Sin embargo, la vida rara vez permite que el desarrollo sea lineal. Una tarde, llegó un aviso inesperado. Un competidor de Esteban había iniciado un movimiento agresivo en la bolsa que amenazaba una de las inversiones más importantes de la compañía. La tensión llenó la casa. Clara y Esteban trabajaron sin descanso, revisando cifras, estrategias y posibles soluciones. Durante horas, compartieron ideas, debatieron decisiones y se apoyaron mutuamente, demostrando que su relación había trascendido el ámbito personal y ahora funcionaba como un equipo profesional sólido. Esa noche, agotados pero exitosos, se sentaron en silencio frente a la chimenea. La luz cálida iluminaba sus rostros y, por primera vez, ambos se permitieron acercarse más de lo habitual. Esteban tomó suavemente la mano de Clara, sin necesidad de palabras, y ella no la retiró. Fue un contacto simple, pero cargado de significado, la aceptación mutua, la complicidad que se había ido construyendo con cada prueba, cada desafío y cada momento compartido. Las semanas se transformaron en meses, y la relación entre ellos continuó evolucionando. No era solo un romance incipiente, era un vínculo que había pasado por pruebas, integridad y desafíos reales. Esteban aprendió a abrir su corazón y a aceptar que la confianza podía ser un regalo tan valioso como cualquier fortuna material. Clara, por su parte, entendió que permitir que alguien confiara en ella no significaba debilitarse, sino fortalecer su propio sentido de identidad y valor. Un día, mientras revisaban juntos los jardines, Esteban se detuvo y la miró directamente a los ojos. La seriedad en su expresión contrastaba con la calidez habitual de sus gestos. Clara, nunca pensé que alguien pudiera cambiar tanto mi perspectiva de la vida, dijo con sinceridad. Pero usted lo ha hecho. No solo ha desafiado mis expectativas, sino que también ha demostrado que hay algo más importante que el control y el poder, la confianza, el respeto y el amor. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su corazón latía con fuerza, consciente de que aquel momento marcaba un punto de inflexión. Yo tampoco esperaba esto, susurró. Pero creo que no podemos ignorarlo. El silencio que siguió fue profundo, pero no incómodo. Era un silencio lleno de promesas tácitas, de posibilidades y de un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. Ambos sabían que el camino por delante no sería sencillo, que surgirían desafíos y que sus vidas ya no serían las mismas. Pero también sabían que estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, confiando el uno en el otro, construyendo algo que valía más que cualquier fortuna, una conexión verdadera, sincera y capaz de transformar sus vidas para siempre. El tiempo había tejido entre Esteban y Clara un lazo que nadie podría romper. Lo que comenzó como un experimento, una prueba cruel de integridad y moralidad, se había transformado en algo mucho más profundo, imposible de definir con palabras sencillas. Una conexión que unía respeto, admiración y un afecto silencioso, lleno de matices. Cada día que compartían consolidaba su confianza y enseñaba que el verdadero poder no residía en el dinero, sino en la capacidad de abrirse al otro y permitir que la vulnerabilidad se convirtiera en fuerza. La fortuna de Esteban seguía siendo impresionante, pero ya no tenía el mismo significado que antes. Lo que realmente había cambiado su vida era Clara, la mujer que no se dejó tentar por billetes dispersos, que mantuvo su integridad aun cuando parecía que nadie la observaba.
Ella había encendido una chispa que nadie más había logrado, la posibilidad de que alguien como él pudiera volver a confiar, de que un hombre acostumbrado a controlar todo pudiera aprender a soltar las defensas que lo habían aislado durante décadas. Una noche, la casa estaba bañada por la luz plateada de la luna. Clara caminaba por el salón, recogiendo un par de documentos olvidados, mientras Esteban la observaba desde la terraza, con la copa de vino en la mano. La escena era tranquila, casi cotidiana, pero cargada de un significado que solo ellos podían comprender. Cada gesto compartido, cada mirada, era un reflejo de todo lo que habían recorrido juntos. Los desafíos superados, las pruebas enfrentadas, los silencios que hablaban más que cualquier conversación. Esteban bajó al salón con pasos suaves, acercándose a ella sin prisa. La tensión que alguna vez definió su relación había desaparecido. Ahora todo era calma y certeza, un entendimiento tácito de que podían confiar plenamente el uno en el otro. Clara lo miró, y en sus ojos había algo más que cariño. Había admiración, gratitud y una certeza silenciosa de que había encontrado a alguien que la valoraba por completo. Nunca imaginé que esto podría suceder, dijo Esteban, rompiendo el silencio, su voz llena de una sinceridad que hacía años no sentía. Usted ha cambiado mi vida, Clara. No por lo que hace, sino por quién es. Clara sonrió, un gesto que iluminó toda la habitación. Y usted ha cambiado la mía, respondió. Me enseñó que incluso las personas más endurecidas pueden aprender a confiar, que la honestidad y el respeto no son un lujo, sino un tesoro. Él se acercó un paso más, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que sus manos tocaran con suavidad las de ella. No era un gesto forzado ni calculado, era un reflejo natural de lo que sentía, un afecto profundo que había crecido silenciosamente entre tareas compartidas, decisiones difíciles y momentos de intimidad inesperada. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero el amor que surgió entre ellos no hizo más que profundizarse. No fue un romance apasionado desde el inicio, sino un proceso delicado, basado en la construcción diaria de confianza y comprensión. Cada conversación, cada gesto de cuidado, cada desafío enfrentado juntos fortalecía un vínculo que ahora era inquebrantable. Un día, Esteban decidió llevar a Clara al lugar donde todo comenzó, la sala principal de la casa, el mismo espacio donde había esparcido el dinero en su prueba inicial. Esta vez, no había billetes ni trampas, solo la luz cálida del atardecer filtrándose por los ventanales. Se tomó un momento para observarla, viendo cómo su presencia había transformado aquel lugar, como la simple idea de integridad y humanidad podía convertir un espacio frío en un hogar lleno de vida. Mire este lugar, dijo. Hace meses, aquí se encontraba un experimento. Hoy, está lleno de confianza, respeto y algo que no esperaba, amor. Todo esto lo logró usted, Clara. Su voz tembló ligeramente, cargada de emoción. Y quiero que sepa que nunca dejaré que esto desaparezca. Clara lo miró con lágrimas contenidas, sintiendo la magnitud de sus palabras. Cada prueba, cada desafío, cada silencio compartido había llevado a este momento. Era más que una declaración de afecto, era la certeza de que ambos habían encontrado un refugio en el otro, un lugar donde podían ser auténticos sin máscaras, donde la confianza mutua era el fundamento de todo. Con un gesto que combinaba firmeza y ternura, Esteban tomó la mano de Clara y la sostuvo entre las suyas. Quiero construir el resto de mi vida con usted, dijo. No solo como pareja, sino como compañeros de vida, como aliados en todo lo que venga. Clara, con la emoción contenida y el corazón latiendo aceleradamente, asintió. Sí, susurró. Juntos. Aquel momento marcó un antes y un después. La casa, que antes había sido un espacio de pruebas y pruebas, se transformó en un verdadero hogar. La riqueza ya no se medía por el dinero, sino por la capacidad de abrir el corazón, por la fuerza de la integridad y por la certeza de que la confianza y el respeto pueden cambiar vidas de maneras que ninguna fortuna podría lograr. Los días continuaron llenos de pequeños gestos, de complicidad silenciosa, de risas compartidas y de apoyo incondicional. Cada desafío externó, cada prueba de la vida, los encontró unidos, demostrando que la fuerza de su vínculo no dependía de las circunstancias, sino del compromiso mutuo de cuidar, respetar y amar. El experimento cruel que alguna vez definió la relación de Esteban y Clara se había convertido en la historia más humana y poderosa que podían vivir. La historia de la redención,
de la confianza restaurada y del amor que surge cuando dos personas se permiten ser auténticas frente al otro. Y así, entre los muros de aquella casa, entre los jardines y ventanales bañados por la luz, se consolidó un final que no era el fin, sino el comienzo de una vida compartida, rica en emociones, respeto y un amor capaz de transformar todo a su alrededor. La historia de Esteban y Clara se convirtió en un recordatorio silencioso para cualquiera que escuchara, que la verdadera riqueza no reside en la cantidad de dinero que poseemos, sino en la capacidad de confiar, de perdonar, de abrir el corazón y de permitir que alguien nos transforme con su integridad y su amor. Y en ese hogar, bajo la luz cálida de las noches y el canto de los días, la vida continuó, siempre más rica, siempre más plena, siempre más humana, gracias a una decisión sencilla pero valiente: confiar y dejar que el amor floreciera.